Vamos a resolver ahorita un problema para que no se me... A ver, antes de empezar, déjame guardar ahorita la grabación esta que se cerró, porque si no luego la cierro y se me borra. A ver, estamos en vectorial de las 19. Estamos a 10. Listo. Ahora sí, vamos a resolver un problema para que no se me duerman. A ver. Vamos a resolver ese primer problema. ¿Qué dice? Dice, a ver, déjame acomodar porque ahorita me desacomodé y estoy todo incómodo. Ahí está. Ahora sí. Nos pide identificar la superficie que genera la ecuación que tenemos ahí. Dense cuenta que tengo la ecuación implícita, la forma general. Entonces, déjenme escribir la ecuación para poder ver qué superficie me va a dar. Entonces, la ecuación es x cuadrada más 4y cuadrada más 2z cuadrada menos 2x más 32y más 8z menos 27 igual a 0. Ahora sí, vamos a ver qué tipo de generación de superficie genera esa superficie. A ver. Ahí está la ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Prácticamente lo mismo que hacíamos en la esfera. Agarrar términos que son semejantes, por ejemplo, lo que depende de x, lo voy a juntar. X cuadrada con menos 2x. Entonces, esto sería igual a que yo genere el binomio, pero dense cuenta que yo tengo, en este caso, para generar el binomio me quedará aquí x menos 1 al cuadrado. Entonces, si desarrollo el binomio, dense cuenta que aquí tengo el cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, pero aquí voy a generar un 1 que acá no existe, entonces se lo quito. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede en y? Aquí es donde está el cambio, chavos. Dense cuenta, en y tengo esto. Ahora, ¿cómo genero el binomio? Antes de generar el binomio, yo factorizaría el 4. Y yo tendría esto. Ahí está. Ahora sí, genero el binomio en base a lo que está aquí. El 4 lo voy a seguir dejando afuera. Entonces, aquí voy a generar el binomio. Sería y, este sería positivo, mitad de 8, 4, al cuadrado. Ahora, ustedes dirán, chavos, ¿qué número le voy a restar aquí? ¿El 16? Sí. ¿Seguros? Sería 32. Pero 64. ¿qué pasa con el 32 que se queda entonces? Ajá. Sería el El 64, ¿no, profe? 32. 64. Porque aquí yo tengo el 16, sí. Pero dense cuenta que ese 16 multiplica por 4. Son 64. Entonces sería menos 64. No menos el 16. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Ahora vean qué sucede con z. 2z cuadrada más 8z. Factorizo el 2. ¿Qué me queda? Z cuadrada más 8 entre 2 a 4 al cuadrado. Ah, no es cierto, sería 8. Ya me estaba adelantando. 8z. A ver, voy a escribirlo acá abajo otra vez. Para quitarle estos rayones. Sería 2 que multiplica a z cuadrada más 4z. No era ni 8, era el 4. Ahora, tengo que generar este binomio. Entonces, esto sería 2 que multiplica a z más 4 entre 2, 2 al cuadrado. ¿Qué número le tengo que restar? 8, ¿no? 8. 8, exactamente. Ahora sí, voy a juntar todo y lo voy a sustituir aquí. Yo tengo aquí x menos 1 al cuadrado más 4.
que multiplica a y más 4 al cuadrado, más 2 que multiplica a z más 2 al cuadrado. Ahora van las constantes. Menos 1, menos 64, serían menos 65. Menos 8 serían menos 73. 73. Menos 73, menos 27. Igual a 0. Entonces, aquí serían 73, serían 8, serían 93, serían 100 negativos. Esos 100 los voy a pasar del otro lado. Entonces, yo tendría que esta ecuación quedaría x menos 1 al cuadrado más 4 por y más 4 al cuadrado más 2 por z más 2 al cuadrado igual a 100. ¿Eso es el elipsoide? ¿O no? Vean. No. No, Tiene que estar Hay que igualado a dividirlo 1. entre 100, ¿no? exactamente. Hay que dividirlo entre 100. ¿Por qué? Porque acuérdense que está igualado a 1. Entonces, voy a multiplicar todo por la inversa de 100 para que esto sea 1, pero el 100 pasa del otro lado. Entonces, yo tendría aquí que sería x menos 1 al cuadrado sobre 100 más 4 sobre 100 serían 2 sobre 50. Entonces, 2 sobre 50 serían 1 sobre 25. 25. Más 2 sobre 100 serían 1 sobre 50. Igual a 1. Ahora, dense cuenta que ahora sí, ya llegué a la ecuación que me va a generar el elipsoide. De aquí, chavos, tienen ustedes que identificar cuáles son, en este caso, las coordenadas de los vértices. No coordenadas, sino cuáles son las distancias máximas en los vértices. Y acuérdense que el elipsoide tiene esta ecuación. Sobre, esta es z y esta es c. Igual a 1. Y dense cuenta que ya tengo cuánto vale a, que sería raíz cuadrada de 100, que serían 10. B serían 5. Y c, raíz cuadrada de 50. Esas distancias, chavos, son las distancias máximas que voy a tener en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, respectivamente. Esos son las coordenadas de los vértices máximas. ¿Por qué máximas? Porque un elipsoide, si yo lo corto con un plano, veo una elipse. Yo vería esto. Entonces, este punto es un vértice. Este sería otro y este sería otro. Y obviamente, si esto está en el espacio, falta lo que sale de la hoja. Sería otro. Estas coordenadas, más bien esos puntos, son estos A, B y C. Y dense cuenta que A sería 10, B sería 5 y C, raíz cuadrada de 50. Prácticamente estas serían las coordenadas máximas en el eje X, Y y Z de mi elipsoide. ¿Sale? Entonces, lo que pide este problema prácticamente es esto. ¿Qué superficie me genera esa ecuación? Un elipsoide. ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? Yo, profesor, Dígame. es que hace rato me sacó el internet y bueno, ya no supe por qué puso 100, 25 y 50 como denominador. Ah, ¿Me ¿por qué? podría volver a explicar, por favor? Claro que sí, mira. En la ecuación del elipsoide tienes que igualarlo a 1. Aquí tú tienes 100. Entonces multiplícalo por la inversa de 100 o la otra. Despeja este 100 como si estuviera multiplicado por 1. Pasa del otro lado dividiendo. O si lo haces como el producto, 100 entre 100, 1. Entonces este 100 divide a toda esta ecuación. 1 sobre 100, ahí está. 4 sobre 100 es 1 sobre 25. 2 sobre 100 sería 1 sobre 50. Y de ahí salen estos. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿Alguna otra gracias. duda, chavos? Profe, ahí Dígame. también podríamos sacar ya de una vez el centro del elipse. Exactamente. Su centro Aquí con sería esto, 1 positivo, menos 4 menos 4 y menos 2, ¿no? y menos 2. Es correcto. Ok.
Entonces, aquí ya tenemos el centro de la elipse y sus vértices. ¿Alguna otra duda? ¿Todo sencillo? Yo, profe, Dígame. Sí, dígame. cuando X, Y, Z, no tienen, están solos, el centro es el origen, ¿verdad? Exactamente. Ah, Cuando ok. tú tienes que este no es -1, ni 4, ni el 2, o sea, nada más tienes x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada, el elipsoide coincide su centro con el centro del origen coordenado, o sea, con el 0 del eje x, y, z, coincide con el centro de la elipse. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Dígame. Entonces, ¿cuál sería lo correcto poner? ¿Las raíces cuadradas de los denominadores o lo que nos salió directamente de dividir entre 100? Es lo mismo, nada más que si tú lo pones aquí como raíz cuadrada, tiene que estar elevado al cuadrado. O sea, en lugar de poner, por ejemplo, 100, tendrías que poner 10 al cuadrado. En lugar de poner 25, tendrías que poner 5 al cuadrado y aquí poner raíz cuadrada de 50 al cuadrado. Es lo mismo. Ok, Es profe, igual. gracias. Es igual, exactamente. ¿Alguna otra duda, chavos? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, si todo está claro, a ver, vamos a ver qué sucede con el otro problema. Aquí. Vamos a verificar ahora que la línea de intersección del plano x menos 2 igual a 0 y el elipsoide que yo tengo ahí, vamos a verificar que cuando corte ese plano al elipsoide, voy a obtener una elipse, o sea, voy a ver una elipse. Vamos a obtener sus semiejes y los vértices. Es lo que les había dicho. Vamos a obtener las coordenadas de esos puntos en los cuales está cortando el plano y averiguar si es una elipse y averiguar cuáles son las coordenadas de esos puntos, que son sus vértices. Entonces, de aquí, a ver, permítanme. Déjame copiarlo. Entonces, vamos a verificar que la intersección del plano x menos 2 igual a 0 con x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 12 más z cuadrada sobre 4 igual a 1 es una elipse. Y también obtener semiejes y vértices. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer, chavos. Ahora, permítanme, déjenme acomodar. Espérenme tantito, ¿eh? Déjenme acomodar porque aquí ya tengo un desorden. Ahí está. Yo puedo averiguar de manera gráfica, chavos. Yo grafico este plano con ese elipsoide y fácil puedo comprobar que es una elipse. Pero necesito calcular cuáles son precisamente esos vértices, los puntos en los cuales voy a comprobar ahí de manera numérica, o sea, con números, que efectivamente tengo una elipse. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Miren. En este caso, si voy a cortar un elipsoide con un plano, ¿cuál es el plano? Vean. Yo tengo que el plano es x menos 2 igual con 0. Por lo tanto, x es igual a 2. En x igual a 2 voy a cortar a la elipse. Entonces, si yo grafico, yo me voy a dar cuenta. A ver. Más o menos así. Todo feo y chueco. Si yo tengo mi elipsoide, en x igual a 2, vamos a ponerle que aquí es x igual a 2. Voy a agarrar y lo voy a cortar con un plano. Y dense cuenta que efectivamente, como es un elipsoide, voy a tener que sacar las coordenadas de este punto, este punto, este punto y este punto.
Y dense cuenta que si yo lo cierro, efectivamente es una elipse. Pero hay que comprobarlo. ¿Cómo lo voy a comprobar? Miren, yo tengo un plano. En x igual a 2 voy a cortar ese elipsoide. Voy a generar esto y lo voy a cortar. Como x es igual a 2, lo voy a tener que sustituir aquí y ver qué sucede con esa función. Entonces yo tendría esto, miren, 2 al cuadrado sería 4 sobre 16 más y cuadrada sobre 12 más z cuadrada sobre 4 igual a 1. Ahora, yo tengo aquí, que dense cuenta que yo tendría que todo esto, este 4 sobre 16, lo tendría que pasar del otro lado porque es constante. Entonces sería y cuadrada sobre 12 más z cuadrada sobre 4. Esto es igual a 1 menos 4 sobre 16. Pero 4 sobre 16, cuarta de 4, 1. Cuarta de 16 sería cuarto, un cuarto. Entonces, 1, que son 4 cuartos menos un cuarto, esto me va a dar 3 cuartos. Entonces, yo tendría que ahora esa ecuación sería esta. Y cuadrada sobre 12 más z cuadrada sobre 4, esto es igual a 3 cuartos. Todavía no es una elipse, porque acuérdense que la ecuación de una elipse está igualado ¿a qué? ¿A qué está igualado? A 1. A 1. A 1. Exactamente. Entonces, lo que voy a hacer, chavos, es este 3 cuartos lo voy a despejar como si estuviera multiplicado por 1, más no como si estuviera sumando o restando. No. Porque si yo lo paso del otro lado, de la misma manera que lo pasé desde acá, dense cuenta que lo igualaría a 0. Entonces, lo voy a despejar considerando esto. ¿Y cómo me quedaría ahora la ecuación? Me quedaría y cuadrada sobre 12 que multiplica a 3 cuartos más z cuadrada que divide a 4 que multiplica a 3 cuartos igual a 1. Simplifico. Y cuadrada sobre 12 entre 4 serían 3 por 3, 9. Más z cuadrada sobre ¿quién? 4 entre 4, 1. Se queda el 3. Igual a 1. Y dense cuenta que efectivamente en z igual a, más bien en x igual a 2, cuando yo lo corte en x igual a 2 al elipsoide, voy a obtener una elipse. Ahí está demostrado. Ya está demostrado que es una elipse. Ahora, ¿cuáles son los vértices? Ya los tengo aquí. Dense cuenta que aquí ya tengo directamente los vértices. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuánto vale B? Porque acuérdense que A está en X. Y B está en Y. Entonces, este sería el equivalente a B cuadrada. Entonces, B vale igual, es igual a la raíz cuadrada de 9, que sería 3. Y C sería raíz cuadrada de 3. Entonces, Profe. ¿cuáles son las coordenadas ahora, chavos? ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto A, B, C y D? Ya las tengo. Vean, aquí tengo 2 puntos. Esos 2 puntos me van a servir para sacar esto. ¿Cómo? Miren. Para el punto A. Ese punto A está en el eje X positivo, porque está aquí. ¿Cuánto vale X? 2. No me voy a mover en el eje X para nada. ¿Por qué? Porque ahí lo corté exactamente, cortó el plano a mi elipsoide. Entonces, X no lo voy a mover para nada. Mi punto A, ¿qué coordenadas tiene? En X, 2, coma. En Y, dense cuenta que se recorrió el equivalente a 3 positivo, coma. ¿Cuánto vale en Z para el punto A? 0, ¿no? 0. Exactamente. Vamos con el punto B. En X no se mueve. ¿Cuánto vale en Y en el punto B? 0. 0.
¿Y cuánto vale z? Raíz cuadrada de 3 positivo. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de c? Vean, en x es 2. Ese no va a cambiar jamás. ¿Cuánto vale en y? Menos 3, Menos 3. ¿Y z? 0. 0. El último. ¿Qué coordenadas tiene? 2, en y. Menos raíz de 3. Menos 3. Menos 3. 0, Sí. ¿no? 0. Exactamente. Y ya en z es lo que dijeron. Menos raíz cuadrada de 3. Dense cuenta que ya saqué todo lo que pide el problema. Los vértices son estos, precisamente, los puntos máximos y mínimos. Las coordenadas de A, B, C y D, en este caso ya no serían los vértices, serían no, sí, esos son los vértices y los semiejes, precisamente son estos, precisamente el máximo, este y el mínimo. Estaba al revés. Ahora, para saber, chavos, que lo que nosotros decimos aquí es correcto, pues tendría que graficarlo. Si yo lo grafico en Wolfram, tendría que graficar esta función y cortarla con este plano. Fíjense, lo voy a hacer. Y van a ver que efectivamente ahí me va a dar Wolfram una elipse en ese corte. Déjame quitar esto porque si no me lo va a trabar. Puedo utilizar esta parte. En este caso, esto es positivo y era un 16avo. Aquí en y es 1 sobre 12. Y en z es 1 sobre 4. Vamos a ver si genera el elipsoide completo. No, es que está igualado a 1. Ahí está, completamente generó el elipsoide. Ahora lo voy a cortar. Lo voy a cortar con el plano x igual a 2. Ahí está. Ahora, ¿qué veo, chavos? Vean. Una elipse. Ahora, para comprobar que efectivamente esos vértices que obtuve son los correctos, aquí en Wolfram, eso sí no he visto cómo se puedan sacar. Yo necesitaría sacar precisamente este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, aquí está comprobado, chavos, en esta gráfica, que si yo corto el elipsoide con ese plano, pues efectivamente pues voy a obtener una elipse. Pero ahora lo que vamos a comprobar, lo vamos a comprobar con GeoGebra, que ese es más fácil de utilizar. Miren. Voy a graficar nuevamente a esa elipse. Entonces era x cuadrada sobre 16. Déjame quitar esta pantalla de zoom. Ahí está. X cuadrada sobre 16. Más. Y cuadrada sobre 12. Más. Z cuadrada sobre 16. Y esto es igual a 1. 16 igual a 1. Ahí está el elipsoide. Ahora la voy a cortar, lo voy a cortar. Lo voy a cortar en el plano x igual con 2. Ahí está. Ahora voy a graficar los puntos. Aquí es más fácil graficar los puntos que yo obtuve ahorita de manera manual. Acuérdense, el primer punto era 2, 3, 0. Primer punto. Segundo punto. 2, 0. Raíz cuadrada de 3. Otro punto. Y ahí hay un problema, ¿eh? 2, 0, raíz cuadrada de 3. El otro es 2 menos 3, 0. 2
menos 3, 0. El otro punto, 2, 0, menos raíz cuadrada de 3. Dense cuenta que ahí hubo un fallo. Creo que ya sé por qué está mal, profe. A ver. Porque en la ecuación general le puso, bueno, en la ecuación le puso z cuadrada sobre 16. Y no sé si es z cuadrada sobre 4. Sí, es En sobre 4. GeoGebra. Ah, en GeoGebra, sí, cierto. Ajá. Es z cuadrada, déjame ver la ecuación. Sí, cierto, es z cuadrada sobre 4, no 16. Sí, por eso salía más en z, ¿no? Exactamente. Ahora sí. Ahí están. Se alargó un poquito en el eje Z. Entonces ven que efectivamente esos puntos están sobre ese plano. Ahí está. Y generan una elipse. Ahí está. Entonces dense cuenta, chavos, que estos problemas pues no cambian demasiado con respecto a los problemas que resolvimos con la esfera. Va a haber unos que sí van a cambiar, que es el próximo que vamos a resolver, el que vamos a resolver ya en la siguiente clase. En ese problema, chavos, hay que pensarle un poquito más. Ese problema precisamente lo escogí. ¿Para qué? Para ya darle un poquito más de nivel a los problemas. Estos problemas prácticamente pues, son de geometría analítica. ¿Me van a servir para qué? Para poder parametrizar y eso me va a servir para las integrales dobles y triples. Pero el problema que vamos a resolver en la siguiente clase, en ese caso, sí hay que pensarle más. ¿Por qué? Porque vamos desde el aspecto conceptual. Entonces, ¿qué significa lo que vamos a calcular? Y físicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ya cuando yo lo meta aquí a números, lo meta a ecuaciones, empieza a meter números, voy a empezar a enlazar ecuaciones, o sea, por ejemplo, la ecuación cuadrática con una ecuación de un plano, y esa ecuación del plano que está enlazada con la cuadrática, enlazarla con una ecuación de una recta. Voy a enlazar 3 ecuaciones para obtener una sola ecuación. Enlazar, no resolver, no, enlazar. Entonces, ese enlace, chavos, es precisamente lo que se hace en una parametrización. ¿Sale? Entonces, el día de mañana vamos a ver ese problema y se van a dar cuenta que sí hay que pensarle ya un poquito para entrarle a ese tipo de funciones que tenemos que generar para generar, digamos, otro tipo de superficies que van a estar sobre mi superficie cuadrática. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? ¿No? No, profesor. No, profe. Dale, chavos, entonces, aquí le paramos por hoy. En la siguiente clase vemos ese problema. Y yo creo que prácticamente ese problema nos lo vamos a aventar en toda la clase. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar paso a pasito, desde conceptualmente qué es y cómo vamos a calcular, o sea, cómo vamos a hacer esas operaciones. A ver, voy a poner la cámara, como me lo están pidiendo aquí, la cámara en la hoja. La voy a poner en esta parte. ¿Sale? Entonces, si no hay duda, chavos, aquí le paramos por hoy y nos veríamos en la siguiente clase. Entonces, cuídense, chavos, que tengan una excelente noche. Hasta luego, Gracias, profe. profesor. Bye, profe, gracias. Bye, cuídense.